Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestra casa, a Rincón del Técnico en Emergencias Sanitarias, vuestro lugar. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la evaluación inicial al ictus. Todos sabemos lo que es un ictus. Perdón. Nada más llegar al lugar, lo primero que hacemos es valorar la escena, porque a lo mejor no es un ictus y es un TC, por ejemplo. Entonces podemos ver si hay algún sitio se ha golpeado, en qué posición está el paciente, y de primera mirada ya podemos presuponer si está consciente o no, ¿no? Si está consciente, sentada con los ojos abiertos, está consciente. Si está tumbada con los ojos cerrados, puede que esté inconsciente o puede que esté inconsciente. Entonces realizaríamos el ABCDE. Y si vemos que se ha podido golpear en algún sitio, X, A, B, C, D, E. Porque no olvidemos que aunque vayamos a un domicilio, esta persona se ha podido golpear con algo, que se haya podido hacer un corte y tenga una hemorragia. Y la hemorragia podría salir. De tal, una persona que toma Sintrón, se hace un tajo en el brazo, esa persona puede correr riesgo de desangrarse. Porque no coagula. Si se afecta una arteria, no se actúa, pues podríamos tener un problema. Bueno, vamos a lo que importa. La persona está consciente, ¿vale? Entonces el ABCDE ya lo tenemos prácticamente hecho. Porque hemos visto que está consciente, que respira, tiene pulso. Entonces pasaríamos a realizar la toma de constantes vitales y la valoración inicial con la escala Cincinnati y la escala de Glasgow. ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de comprobar que está consciente, alerta, etcétera? ¿Cuál es la primera medida diagnóstica de las que realizamos el soporte vital básico para saber qué es la toma de constantes vitales, ¿no? ¿Cuál es la primera que tenemos que hacer a un posible ictus, ACV, AIT, como quieras? Glucemia capilar. Y sí, los test podemos realizar una glucemia capilar. En nuestro título pone bien clarito toma de constantes vitales, no excluye ninguna. No hay ninguna denuncia a un técnico que haya ido al lugar. Ni una por hacer una glucemia, ¿eh? Por otros temas puede que sea. Estoy hablando de la glucemia capilar. Ni una. Ni conozco ningún caso después de asistir al test que haya llegado a juicio un test por hacer una glucemia. No sé si en otros sitios puede que sí. De hecho, la zona que yo trabajo, que es la provincia de Valencia, la zona de la Ribera, si yo llevo un paciente al hospital y no le echo la glucemia, y aún más si es un posible ictus, la enfermera de triaje se va a cabrear. Se va a cabrear y mucho. Y como llamo un coordinador médico para contarle el estado del paciente y no le haya hecho la glucemia, me va a soltar una. Me va a decir que acá espero, alguna me puede soltar. Por lo tanto, no tengáis miedo a hacer una glucemia, no os va a pasar nada. ¿Y por qué a un posible ictus le tengo que hacer una glucemia? Porque puede que no sea un ictus y sea una hipoglucemia, que tiene los mismos síntomas. Y aún más si la persona es diabética, y no hace falta ser diabético para tener una hipoglucemia. Yo soy hipoglucémico. Yo hago bajones de azúcar. Yo tengo más insulina de la normal. Y hago bajones de azúcar. Pues igual en mí no son ictus. Y es que me da un bajón de la leche y estoy tirado en la cama. Me ha pasado ya varias veces. Gracias a Dios, hace tiempo que no. Después, ¿cuál es el siguiente parámetro más importante en una IT? La tensión arterial. Porque todos sabemos que hay dos tipos de ictus. El isquémico y el hemorrágico. Y ambos pueden estar afectados por la tensión arterial, sobre todo el hemorrágico. Y es el más grave normalmente, es el hemorrágico. Porque además de tener la isquemia, tienes el daño que está haciendo ese coágulo de sangre que se está formando y presionando el cerebro. La hemorragia está afectando al resto de zonas del cerebro, mientras que el isquémico solo afecta donde ha cortado.
Siguiente punto, frecuencia cardíaca y pulsiosimetría. Medir la saturación de oxígeno en sangre para ver si necesita o no necesita oxígeno. Hasta hace un tiempo había mucha costumbre de todo AIT, pues si era isquémico, ponerle oxígeno. Mal. Lo hacíamos mal. Primera, se supone que un técnico para poner oxígeno necesita una orden facultativa. Y si no vas con el médico, ¿cómo consigues esa orden? Muy sencillo, llamas a tu centro de coordinación de emergencias, que te pongan con el coordinador médico y ahí tienes la autorización médica. ¿Y cuándo hay que llamar? Si satura por debajo de 95. ¿Por qué por debajo de 95, no por debajo de 97? Muy sencillo. Por debajo de 90, por encima de 95 no hay isquemia, casi isquemia. Hay muy poca isquemia. Son un valor, entre comillas, normal. Y si el paciente además tiene alguna enfermedad obstructiva pulmonar, aún más. Entonces, si tenemos un paciente que me satura en 95 porque tiene una IT, un ictus, un ACV, lo que quieras, vamos a bajar un ictus, ¿vale? Y le pones oxígeno. ¿Cuál es uno de los efectos del oxígeno? Vasoconstricción. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Si tiene un ictus isquémico, le vas a joder, le estás estrechando más aún la luz, le estás fastidiando la vida, le estás jodiendo vivo. Y ahora a lo mejor me salta alguno, y si es hemorrágico, al producir vasoconstricción va para la hemorragia, sí. Otros de suro, sí. Pero tú llevas un escáner en tu ambulancia para hacer un escáner al paciente o un TAC para saber si es isquémico o hemorrágico. Ni siquiera las avanzadas lo llevan. ¿Cómo lo vas a llevar tú? Aún han inventado las gafitas que te las pones y hace un escáner. No. Entonces, no está indicado el oxígeno. Y en ese caso no llamaría al coordinador para decirle, mira doctor, que satura tanto, le pongo oxígeno, porque te va a decir que no. Que no. Satura bien para la patología que tiene. Tiene un ictus. Ahora, si satura por debajo del 95, se llama al coordinador médico. Y alguno dirá, ¿y si te satura 70 y el coordinador médico no te coge el teléfono? Pues hombre, vamos a ver, siempre suelo poner el mismo ejemplo. Un enfermero, si tiene un paciente crítico, va cogiendo una vía, sí. ¿Necesita orden médica? Sí. ¿Pero que se va a morir? Pues el enfermero le coge la vía. Pues tú le pones el oxígeno y llamas otra vez, hasta que te lo coja. Pero tú ya le has puesto el oxígeno. Cuando te lo coge, le explicas, mira doctor, le he puesto el oxígeno porque es un posible ictus y está así. Seguimos. La escala de Cincinnati. Mientras que uno está tomando las constantes vitales, como en el soporte vital básico normalmente vamos 2, el otro puede estar siguiendo la evaluación inicial. Puede estar haciendo el Glasgow, la escala de Cincinnati, la anamnesis, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que yo hago con mi compañero. Uno toma las constantes y el otro va preguntando y averiguando datos. ¿Cuál es el primer signo de la escala de Cincinnati? Desviación de la conexión labial o de la cara, o que saque la lengua y la desvía a un lado, arriba o abajo, no controle hacia el lado que tiene que mover la lengua, le dice a la izquierda, es decir, a la derecha. Es ese signo. Debilidad en extremidades superiores e inferiores. Hay que valorar ambas. Si levanta el brazo y lo mantiene, bien. Si le haces resistencia y te hace fuerza, bien. Que levanta el brazo y hace wow. O empuja mi mano. No puede. El otro brazo, lo mismo. Y lo mismo con las extremidades inferiores. También se hace la prueba de resistencia de fuerza. Se dan las manos, normalmente cruzadas, y que te apriete. Y notas si hace fuerza o no. También es de utilidad valorar los dos pulsos distales
para ver si hay afectación hemodinámica. Y luego la alteración del habla. Tiene disartría, tiene afasia, repite una única palabra. Yo recuerdo un ictus que fui, que se activó el código ictus y lo único que contestaba la señora a todo diadema. ¿Cómo te llamas, diadema? ¿Cómo te encuentras, diadema? Y ella misma ponía cara de, ¿qué narices estoy diciendo? Diadema. ¿Y te has caído? Diadema. Y es que se quedaba... ¿Y ella quién es? Diadema. Entonces ya en el coordinador se activó el código ictus. La escala de Glasgow. Todos conocemos de sobra la escala del Glasgow. La apertura ocular, si es espontánea, si es a la voz, si es el estímulo doloroso o si no hay directamente. La respuesta verbal. Si está orientado verbalmente, le preguntas cómo se llama, te dice Pepa. Pepa Ferrer Pérez, por ejemplo. Sí, decirte Pepa Ferrer Pérez te dice diadema, es una alteración. O un sonido incomprensible. O confunde. ¿Qué día es hoy? He comido macarrones. Es una conversación confusa. O no te dice el día que es. Es viernes y te dice martes, y hoy es martes porque he comido lentejas que como los martes. Y no he comido lentejas ni es martes. Y sonidos incomprensibles. Gorgoteos, balbuceos, etc. Y cuando no hay ninguna. La respuesta motriz obedece. Levante la mano izquierda, para arriba. Levante la derecha, para arriba. Cuando localiza el dolor, mueva la mano, 0. Mueva la mano, 0. Mueva el pie, 0. Le metes un pellizco y retira. Bueno, eso hasta un punto. Localiza no es cuando retira, perdón, esa es la siguiente, me lío. Localiza es que cuando tú le pellizcas la mano, nota que le has pellizcado la mano. Y la retirada normal es cuando le pellizcas y hace un espasmo. Luego está la flexión. Si le pellizcas y en vez de mover la mano, la flexiona, es otro punto. Y si lo extiendes, otra. Y ninguna. Valorados cada uno con su puntuación. La apertura ocular de 4-1, la respuesta verbal de 5-1 y la respuesta motriz de 6-1. Si el paciente está consciente, también se deben de valorar la reacción pupilar. Si las pupilas son isocóricas, anisocóricas, puntiformes, miosis, midriasis, etc. Cómo están las pupilas. Y todos estos datos hay que pasárselos al coordinador médico para que pueda llegar a hacer un diagnóstico con los datos que tú le das de si es un ictus o no y si hay criterio o no de activar el código ictus. Si el paciente está inconsciente, entonces la escala de Glasgow coge más importancia porque no puedes hacer la escala Cincinnati. Y también hay otra prueba que es el Babinski. Si está inconsciente, un signo de que hay daño cerebral es cuando hay Babinski positivo. ¿Qué es el Babinski? Pues es la prueba esa que en el talón se pasa así, de arriba abajo y al lado un objeto romo, un boli, la punta roma de la tijera. Nuestra tijera que no corta la roma. La de cortar la ropa le pasas la tijera, la uña si las tienes un poquito largas, y si es bueno, que es en negativo, lo que hacen es que encogen los dedos.
Y si es el malo, que es el positivo, estoy hablando en adultos, extienden en abanico. Y eso significa que hay daño cerebral. Te toca llamar al coordinador médico y pedir un soporte vital avanzado cagando leches porque ese paciente se te va a morir. O va a acabar con un gran daño cerebral. Durante el traslado, ya hemos llamado al coordinador, nos han dicho que sí que es un código ictus y vamos a trasladar al hospital. Pues muy bien. Mínimo, siempre tumbado en la camilla. Pero ojo, así, siempre con un ángulo mínimo de 30 grados. Y si nuestra camilla tiene Trendelenburg negativo, tampoco nos pasemos y dejamos al paciente así, ligeramente, para evitar que suba más la sangre al cerebro y aumente la presión intracraneal, sobre todo si es hemorrágico, y también para evitar que el isquémico se pueda convertir en un hemorrágico, porque si tenemos un trombo y vamos haciéndole presión, eso puede reventar y ya tenemos el hemorrágico. Y si ya tenemos un hemorrágico, más aún, porque está sangrando y está aumentando la presión dentro del cerebro. Pero bueno, no me quiero meter más aquí, que esto es soporte vital básico. Eso de la PIC se lo dejamos a nuestros compañeros de soporte vital avanzado. Pero tenemos que saber cómo tenemos que trasladar al paciente. Si el paciente saturaba a menos de 95, pues el oxígeno normalmente se lo suelen hacer fatagafas a los litros que nos haya indicado nuestro coordinador médico. Y si no los hemos podido hacer con él, pues hay que ser lógicos. Si satura a 93, pues como le pongas 2 litros sobra. Si satura a 80, pues lógicamente igual le pones hasta un... Bueno, ahora aquí en la Comunidad Valenciana con el COVID no gastamos el 20 más porque nosotros no llevamos el que lleva filtro. Gastamos el reservorio. Te tocará poner un reservorio 6-10 litros para que vaya subiendo esa saturación, hasta que te llame el coordinador y informes de lo que pasa. Que le has tenido que poner el oxígeno porque el paciente estaba bajo de saturación. Y se te puede morir. Y traslado lo más rápido posible a un centro hospitalario. Durante el traslado se debe de controlar la tensión arterial, frecuencia cardíaca y pulsiosimetría. Siempre. Tener una cosa clara. Somos sanitarios, ¿no? Todos queremos que se nos reconozca como tal. Pues nos tenemos que comportar como tal. ¿Desde cuándo traslada una UBI móvil sin monitorizar al paciente a las constantes? Nunca. Nosotros tampoco. Hay que controlar en un ictus en concreto, en este caso, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y tensión arterial, que son los factores que nos pueden afectar en el ictus. Pete por la tensión o que haga una depresión respiratoria debido a la isquemia que se está produciendo en el cerebro y se te muere o acaba muy mal. Tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros pacientes y actuar dentro de nuestras competencias de la mejor forma posible. Y podemos hacer mucho en un soporte vital básico, mucho más de lo que nos pensamos. La simple posición de la camilla, el levantar el cabecero 30 grados, todo eso ayuda a disminuir los riesgos en una CV, un ictus. Estamos ayudando a nuestro paciente, que es lo único que importa. Bueno, técnicos y técnicas, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un poquito improvisado. Es mi segundo vídeo, un poquito de paciencia, soy novatillo. Y os espero en el próximo vídeo, que hablaré de la hipoglucemia. Mirad al segundo lado de lo que podría ser este caso. Hablaré de soporte vital básico en hipoglucemias, que hay mucho que podemos hacer. Bueno, técnicos y técnicas, espero que os haya gustado y, como siempre digo,
Os espero cuando suenen las sirenas.